Chicos, no sé si Héctor les dijo que ahora vamos a ver un poco de dudas al principio, ¿sí? Y después vamos a hacer el parcialito. Así que vamos a seguir viendo dudas. Quiero que o sea, además de lo que ya lo vimos en el foro, bueno, como están viendo dudas ahora, y después si arrancamos con el parcialito más tarde. Y después del parcialito podemos seguir viendo dudas del parcialito y después vemos el tema que nos toca. Sí. Aprovecho para consultarle un ejercicio. Sí. El ejercicio 27. A ver, 27. ¿Cómo lo hizo? Porque no sé cómo plantearlo. A ver. O sea, me basé un poco en el teórico con el coeficiente de expansión lineal, pero de todas formas no me da lo que puso usted que le había dado en el foro. 27. Bien. Digamos, ¿te da muy diferente? Sí, pero sí me dio, pero no sé qué es. Pensando hacerlo, o sea, no... Realmente no está un poco perdida de cómo hacerlo. Bien, bueno. El 27, digamos, no hay que perderse. Y eso está bueno que lo planteen, porque por ahí un enunciado tiene muchas cosas y uno se pierde. Acá lo que hay que tener en cuenta es que tienen dos volúmenes, ¿sí? Que serían estas barras. Una barra tiene una longitud y tiene un diámetro. Eso define ese volumen que tiene esa barra. ¿Estamos? Es de un cierto material. Va a tener una barra que es de aluminio y otra que es de cobre. ¿Está bien? Entonces, si nosotros nos basamos en ese volumen que tienen, vamos a poder determinar la cantidad de moles, ¿sí? De esa sustancia, con el volumen molar a esa temperatura y presión que están en la parte inicial, ¿sí? Entonces, con el número de moles que tienen y con la variación del volumen molar que van a estimar para un aumento de temperatura, pueden calcular el nuevo volumen total. ¿Se entiende? Y con ese nuevo volumen total, determinan, suponiendo que el diámetro no cambia, cuánto se alarga la barra. ¿Se entiende más o menos? Sí. Yo lo hice, Sí. o sea, yo había pensado dejar constante el diámetro porque como me decía longitud, recién acabo de ver en Perfecto, el está foro bien. que lo puso, Bien. y me dio un valor, pero la verdad es que no sé muy bien qué hice, o sea, si usted me pide ahora que yo se lo explique, no, ¿Por qué como decís que no los sé pasos se muy me bien qué empezaron hice? a mezclar. O sea, como que intenté sacar el volumen, de ahí le saqué la raíz, y ahí intenté despejar ¿Por qué la raíz? la raíz, no, para saber nomás. La ¿Eh? raíz del volumen, para saber nomás cuánto era la diferencia, porque el volumen era el al cubo. Para saber, pero no lo usé. Y después, a ver, no me acuerdo. Espera, ahí le digo A qué ver. más hice. ¿Vos me lo habías mandado al foro? No lo No. mandé, Ah, pero hice la parte del cobre, digamos. O sea, yo lo ok. primero que hice fue plantear que el volumen cero era los 0,5 centímetros más los 0,5 centímetros por los 0,5 centímetros y por los 30. Entonces ahí saqué el volumen en centímetros cúbicos. De ahí planteé la ecuación de alfa y beta, Ujú. la evalué Ese volumen, en... perdón. Ese volumen que calculaste, ¿lo Sí, tomaste como B0 para la ecuación? sí. Ajá. ¿Y a qué temperatura y Y presión estaban? Lo que pasa es que vos, ah, fíjate una cosa, ¿no? La ecuación, como todas estas ecuaciones de estado, son de volúmenes molares. ujú. Entonces, ese volumen total que pusiste vos no es un volumen molar, es un volumen No, total. claro. Entonces, no podés usarlo. Pero no me dio error. No, no, error no va a dar. A lo que me refiero es que ese número que pusiste como B0 no es real. Ujú. ¿Está? Claro, Aquí, claro, todas claro, las ecuaciones de sólidos necesitan un valor de B0, que lo vamos a sacar de generalmente las densidades que tenemos en tabla. claro.
¿Está Porque bien? después no sé qué empecé a hacer, la cuestión es que me dio algo así como el que usted puso en el foro. Bien, con un poco de suerte tal vez, sí. Sí. Bueno, no, capaz que hiciste alguna otra cosa que hizo que dé, pero me refiero, ese volumen total, para lo único que te sirve es para, o sea, digamos, hay que pensarlo así. Uno tiene una masa, ¿sí? Un volumen total de una sustancia. Eso adentro está compuesto por una N cantidad de moles, ¿está bien? Que cada mol tiene su volumen molar, por eso da la masa, el volumen total. Entonces, el dato que me da del tamaño de la barra, para lo único que me sirve es para saber el número de moles. El volumen molar va a depender solamente de temperatura y presión y de el B0 que yo ponga en la ecuación. Pero ese B0 es un volumen molar conocido. ¿Se entiende? Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí Entonces, había pensado en sacar moles, pero no sabía si estaba haciendo bien. bueno, está, mal no andaba, digamos. El B0 lo sacamos de un dato de tabla, que generalmente lo conseguimos de densidad. Esa densidad va a estar a una temperatura y presión, generalmente es presión atmosférica, y temperatura por lo general es de 298. Entonces, van a tener el T0, el P0, y el B0 lo sacan con el peso molecular y la densidad. ¿Está bien? Ahí sacan el B0. Y eso es lo que ponen en la ecuación de sólidos, y ahí calculan el volumen molar para otra presión o otra temperatura. Ah, bueno, dale. Después Entonces sí, tendría que cambiar el volumen y ya exacto, está. exactamente, y ya está. De esa Listo, forma sería. gracias. Listo. ¿Pero me puede decir el número de moles que le dio? A ver, un segundo. Lo tengo en la otra. Esperen que abra la otra computadora, lo tengo acá al lado, y les digo, porque está en esta. ¿Alguna otra consulta mientras busco esto? Profe, el del globo aerostático, A ver, sí. ¿cómo es? El de globo estético quedó en el número... Ahí lo tengo. 29, profe. El 29, exactamente. Bien. A ver, ¿cómo lo encararían a ese ejercicio? No sé, a ver quién me preguntó. ¿Quién me había preguntado? Profe, sí, lo único que sé de un globo Sí. aerostático es que se supone que se eleva porque la densidad del aire en el interior del globo es menor que la densidad de afuera. Excelente, perfecto. Ese Y es hasta ahí, ese es mi conocimiento de globos aerostáticos. excelente. Bueno, así es. ¿Está? Entonces, ¿qué relación tenés entre densidad y volumen molar? Es la recíproca. Exacto. Entonces, cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen molar y disminuye la densidad. Por eso es que se calienta el aire que está dentro para poder ascender el globo. ¿Está? Entonces, si yo necesito ascender, vamos a suponer que digamos, tenemos una presión constante de fuera, la atmósfera, y que bueno, no hay vientos ni nada, entonces yo lo que quiero es ascender a cierta altura. ¿Está bien? 600 metros de altura. Dice, tener en cuenta que el aire a esa altura tiene una densidad de 1,15 kilogramos por metro cúbico. Y la presión es de 950 hectopascales. ¿Está? Así que yo lo que tengo que hacer es, con esa densidad que me está dando, que tiene el aire afuera, yo tengo que tener por lo menos como mucho de esa densidad. ¿No es cierto? O sea que puedo dejar igual que esa densidad.
Entonces, con esa densidad que me da de dato, yo calculo el volumen molar que correspondería a esa densidad. Y con el volumen molar y la presión, busco la temperatura. ¿Se entiende? Sí, O sí. sea, yo para cualquier ecuación de estado de todas estas que estamos trabajando, recuerden que es una relación presión, volumen, temperatura. Entonces yo, si tengo un par de ellas, presión y temperatura o presión y volumen, puedo obtener la otra. Claro, yo ¿Está? lo había pensado así y no lo Bien. hice Ajá. porque, o sea, me parecía que me faltaban cosas, o sea, no sé, o que tenía que tener en cuenta algo más, no, el peso del globo, otra cosa. Bueno, no, nada más. Ah, Nada bueno, más. Sí, perfecto sí, sí. entonces. Es solo un globo. Pero sí, está bien, está bien. Bien, el número de moles. Para aluminio me da 0,591 y para el cobre 0,831. Eso es lo que me da de las dos barras en el ejercicio que me consultaban. ¿Puede repetir, profe? Disculpe. Para el aluminio me da 0,591 mol y para el cobre me da 0,831 mol. Gracias. Muy bien. Bueno, mi idea era que tipo 7 a las 19 horas empecemos con el parcialito. Así que si tienen alguna otra duda, seguimos, no hay problema. Profe, Sí. ¿puede repetir? No sé si lo dijo, no se me quedó muy claro. ¿Qué hago con los 600 metros del globo aerostático? Nada, No, ¿nada? nada. Ah, No te hace porque falta. cuando leí eso dije, no, no sé. Claro, fíjense, o sea, en los enunciados hay datos que van a servir y datos que no. Entonces, ustedes teniendo, digamos, en claro los conceptos, hay cosas que van a decir, sí, esto me hace falta o esto no. Porque la altura en la, digamos, en la atmósfera va relacionada directamente con la presión. Así que, Ah, bueno, digamos, en ese sentido, hay dos datos un dato que te da más. dale, gracias. Muy bien. Profe, le hago una consulta del ejercicio 28. 28. Bueno. El de una botella en un freezer. Bueno, dale. Sí, bueno, yo en ese quise sacar la presión del agua con la modificación de alto, porque está en estado líquido a esa temperatura, y la presión de vapor, sí, no la encontré en tabla, porque las tablas solo tienen compuestos orgánicos y no sé dónde sacarla. Pero está la presión de vapor del agua. En la de compuestos orgánicos, No. en esa tabla. A ver, está bien. Creo que me lo preguntaron en el foro, ¿esto puede ser? Sí, profe, yo le Me había lo hecho esa preguntaron en el pregunta. foro, porque me parecía conocido. La tabla de orgánicos, después tiene la tabla de inorgánicos. La misma, el handbook de Shout, que tiene los coeficientes de presión de vapor. En la página 318, creo que era. Sí, página 318. De ese mismo capítulo. Buenísimo. Y otra duda del mismo ejercicio, Sí. Después, bueno, cuando tipo saqué la presión, bueno, la voy a poder sacar porque me falta ese dato, no sé qué hacer para compararla, digamos, porque me dice la presión de variación y no sé, ahí ya me bloqueé. Bueno, ese ejercicio hay que plantearlo, digamos, desde dos lados. O sea, tiene la parte del agua y la parte del nitrógeno que está en lo que queda de la botella, en la cámara de la que queda de aire de la botella. ¿Sí? Entonces, lo que hay que pensar que va a pasar es que con esa botella
que estaba primero, tenía 800 centímetros cúbicos de agua y 200 centímetros cúbicos de nitrógeno, y estaba a 290 y 1 atmósfera, o sea, casi temperatura ambiente. Dice, calcule la presión del nitrógeno dentro de la botella cuando se alcanzan los 250 Kelvin. O sea, que esa botella yo la meto en el freezer, ¿sí? Se congela el agua al pasar a estado sólido se dilata. Como pasa muchas veces que ponen alguna botella en el freezer y se olvidan y se rompe, ¿sí? Bueno, es porque el agua, los que tienen mucha composición de agua, dilata mucho y si no hay suficiente espacio, rompe el recipiente. Entonces, en este caso, hay bastante espacio, entonces el agua en estado sólido va a ocupar más volumen del que ocupaba, más de 800 centímetros cúbicos, y lo que va a hacer que presiona el nitrógeno, ¿sí? O sea, el nitrógeno en la misma cantidad de moles que estaban antes en 200 centímetros cúbicos van a tener que estar en menos. ¿Tá? Eso por un lado. Y por otro lado, al bajar la temperatura del nitrógeno, va a disminuir su presión, ¿sí? Entonces, va a haber dos cosas que están en juego. Primero, que la disminución de la temperatura disminuye el volumen molar del nitrógeno y aumenta el volumen molar del agua. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que hay que buscar es una solución en conjunto. ¿También? Esto hay que armar un sistemita de ecuaciones. O sea, por un lado, van a tener que el volumen total va a ser igual, ¿sí? Va a ser 1000 centímetros cúbicos. Nada más que ahora va a estar compuesto por un volumen ocupado. Ustedes tienen el número de moles de agua, que no va a cambiar, y el número de moles de nitrógeno, que tampoco va a cambiar, ¿sí? Entonces, en base a eso, y el volumen molar, van a poder determinar un sistema donde puedan despejar la presión. O sea, primero van a tener que encontrar los volúmenes, y después van a encontrar la presión. ¿Se entiende Perfecto, más o profe, menos? gracias. Sí, ahora sí. Sí, ese es un lindo ejercicio. La verdad que es lindo, pero hay que armar un sistema de ecuaciones. No va a quedar otro. Bueno, Profe, yo este sí. ejercicio no lo terminé. ¿A cuál? A ese mismo ejercicio, el de la Bien. botella, yo le había preguntado Ujú. sobre el tema de, me parece que el alfa o de la densidad, no sé cuál de las dos cosas le había preguntado. Ajá. Y fui haciendo, o sea, las ecuaciones analíticas de Penn Robinson para el nitrógeno, saqué el Sí. volumen, Sí. y ahí los moles, Bien. era lo que se me iba a mantener constante. Hice lo mismo con el agua, pero con alto, y después con el hielo, con una de sólidos. Ujú. Saqué los volúmenes y después los resté para ver cuánto iba a ser el volumen que iba a ocupar el nitrógeno. Ujú. Ahora. Y hasta ahí me quedé. Después, ¿qué hago? Saco el volumen molar y lo pongo en la ecuación de presión. Claro. Vos fíjate una cosa. Las dos presiones tienen que ser iguales. Tanto la presión del sistema de agua como la presión de la parte de nitrógeno. Ah, Y ahora no se te igualan las cosas. ahí está. ¿Está? Bueno, voy a pensar así entonces. Muy bien. Bueno, chicos, entonces ahora comenzamos con el tema del parcelito. ¿Cuánto tiempo tenemos, profe? 1 hora para resolver. Yo voy a acomodar ahora los horarios para que sea 1 hora de resolución. Ahora va a ser distinto. Vamos a dar primero la tarea, ¿sí? Van a poder descargar las consignas, van a resolver todo, y una vez que tengan todo resuelto, voy a habilitar el cuestionario, ¿sí? Para que en un menor tiempo contesten las preguntas, ¿sí? Digamos, esto va a evitar que nos pase lo de la otra vez, que por ahí como son páginas seguras, cuando cada tanto hace una revisión y si no tiene buena conexión, cierra la página. Entonces lo toma como un intento y nos empieza a generar problemas. Así que lo que vamos a hacer es hacerlo entre más o menos 15 o 20 minutos para que puedan completar, sí, 15 minutos, para que completen el cuestionario con ya todo el ejercicio hecho. Bueno. Profe, una pregunta. Las notas de pasado, ¿cuándo las va? ¿Las qué? Las notas de parcial. Ya están subidas. Sí. ¿No están subidas? Sí, sí, Ah, sí. bueno. Sí.
Cualquier cosa me dicen, si no las pueden ver, pero ya está. Ok. ¿En qué parte están subidos, profe? Porque acabo de entrar y no. ¿Cómo? Si está en la parte del cuestionario, la nota, ¿o en qué parte? Claro, en el cuestionario pasado, Ah, a mí no me aparece, por eso. a ver. Acabo de... A mí tampoco, profe. A mí No, tampoco. profe, dice Estamos Bueno, todos nadie. fijándonos. Listo, nadie. Listo. Ya entendí. Ahí me fijo. Dame un segundo. Porque hay que modificarle una cosita. Así que no. Bien, ahí lo van a tener. Ahora fíjense, si lo pueden ver. Sí, Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Ahí van a tener si la respuesta es correcta o no, la respuesta correcta, los puntos que valían y nada más. Creo. Y qué valor tenía la respuesta correcta. Profe, los que tuvimos el error ese nos queda en 0 también. ¿Qué error? El de SIS que nos hizo mandarle la captura de pantalla. El de, perdón, no te escuché bien. Que cerrábamos y no nos dejaba, que decía que la SIS era incorrecta. Y ya no había No, tiempo. pero les debería haber tomado, cuando después cargaron de vuelta, les debería haber tomado la mejor. O sea, toma la mejor de las dos. Y si no llegamos a cargar de vuelta, queda así. ¿Cómo no llegaron a cargar de vuelta? Claro, porque a mí me pasó eso cuando ya había terminado, se cerró solo el tiempo. Ah, bueno, si Que tu me caso pidió fue que ese. le mande captura juntada a los ejercicios. Ah, pensé que lo habías vuelto a contestar, por eso. Profe, Bueno, si no es entonces, mole- en tu caso particular, pasame un mail. Si no es molestia y después puedes subir los ejercicios resueltos del parcialito este que pasó, porque por ahí vemos que tenemos mal, pero para verlo bien cómo era. Bueno, dale, Gracias. listo. Bien, entonces empezamos con el parcialito de hoy. Yo les dejo habilitado. Bien, chicos, ahí ya tienen la tarea, ¿sí? Que es parcial práctico P2, enunciado. Ahí pueden descargar el enunciado y resolver los archivos del MATLAB, y ahí me tienen que subir de vuelta después los archivos de ustedes.
Y después tienen también habilitado parcial práctico P2, ¿sí? Que es el cuestionario. Ese cuestionario se va a abrir a partir de las 19:30, ¿sí? Y se va a cerrar a los 15 minutos, ¿sí? O sea que ustedes pueden abrirlo hasta las 8 y van a tener 15 minutos, ¿sí? Así que, bueno, van a tener una hora para resolver los ejercicios, cargarlos y después cargar el cuestionario. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo. Comenzamos entonces. Bueno, chicos, como ya terminó el parcialito, quiero que me digan cuáles son las dudas que tienen respecto a este parcial, como para verla entre todos. Si tienen alguna duda puntual, ¿no? Podemos abrir los archivos, yo voy abriendo Falta tiempo. los archivos y podemos ver cómo se hacían. Ok, ahí ya tienen los resultados y yo voy abriendo, les comparto la pantalla y vemos el problema número 1. Donde tenía que calcular para el metilterbutil líquido, bueno, varias propiedades. ¿Quedó Profe, claro? yo tengo una duda. Sí. A mí me cuesta la parte de las reglas de 3 y los porcentajes con MATCAP. Sí. No entiendo, planteé lo mismo que planteó usted, A ver, vamos a ver. pero Ahí. eso, claro. ¿Qué problema? Bueno, sí, me daba lo mismo que eso, pero Sí. lo quise hacer como a mano porque no sabía si estaba bien. ¿Está bien? Y si hacía una regla de 3 en papel y lápiz, Sí. me daba 0,81. Y puse eso. Y no entiendo por qué no me da lo mismo, si es el mismo planteo. Por eso. Y tal vez, no sé, tengas otros decimales en cuenta. No, eran los mismos, pero bueno, ya sé para la próxima. Fíjate o sea, cuando lo hiciste en papel te dio esto, o cuando lo hiciste en MATCAP te dio esto. Cuando lo hice en MATCAP me dio lo mismo, pero Claro. cuando lo hice en papel no me dio lo mismo. Por eso por ahí lo que hiciste en papel, no sé, tenía... Claro, capaz que tomé todos los decimales. Claro, porque tiene muchos decimales. Y Sí. te muestra 3 nada más. Bien. Acá. Puede ser por eso. Gracias. Profe, yo estoy viendo ahí mi parcial y yo en el que decía 100 gramos, ¿a cuántos moles equivale 100 gramos de aluminio? Solo puse 37. No puse los otros decimales y me lo toma como mal. ¿Está Claro. mal que no lo haya puesto los decimales? Y hay que ponerlo completo, porque yo le pongo el valor más un margen de error, que generalmente es un valor chiquito, ¿no? Que, no sé, un tipeo, pero hay que poner los decimales. Claro, pero el primer decimal es 0, por eso no puse los otros. Claro. Bueno, yo, profe, Yo también. Me pasó lo mismo con otro ejercicio, en donde la respuesta era 37.064 y yo puse 37.06 y me lo considero mal. Me pasó lo mismo. Yo redondeé ahí porque se supone que te debe redondear después el 0, una cifra, no hay que poner 3. Y no, depende de cada cosa. En el número de moles por ahí es importante las otras decimales. Pero eso lo puedo cambiar yo. Y bueno, sería bueno que aclare cuántos decimales poner para... Es que hay resultados que tienen más decimales y menos. Por ejemplo, no sé, si hablamos de un valor
si yo hablamos de temperatura alta, no voy a poner muchos decimales, va a ser solamente el entero sin decimales. Pero eso se puede corregir con el margen de error. Ahí lo veo para que les quede dentro del error ese primer decimal. Ya para Sí, la yo puse próxima un decimal sabemos de y más. ponemos No, todo. para este Bien. mismo, yo lo corrijo y les cambia, les toma bien o no. Genial, Pero si gracias. le dio esos resultados, está bien. Sí, es un tema del cuestionario que cuando hay que ver cuántos decimales toma y si lo toma correcto o no, porque por ahí tiene menos decimales y uno le pone más decimales y también lo puede tomar distinto, entonces será cuestión de ajustarlo. Pero bueno, con este ejercicio no tuvieron problema, o sea, era trabajar con líquidos, digamos. Profe, en ese punto, Profe. ¿cuánto, el número de moles cuánto da? ¿Cómo? ¿Cuánto tiene que dar el número de moles? Porque a mí me da ¿En cuál? 37.062 ¿En cuál? en el número de moles de los 1000 gramos. Ah, no es este, ahí vamos, damos eso, porque es el otro. Profe, El número de moles me da 37,064 moles. Claro, a mí me da 37.62 y me lo toma mal. 37 puntos. 0,62. Bien, es que tiene un margen ahí en la última decimal. Claro, porque yo saqué el valor del peso molar de la tabla, digamos. Está bien, sí. Bueno, ahí yo le cambio el margen y lo va a tomar bien. A mí también, profe. Sí. Yo puse 27,06. Está bien, pero yo le cambio el margen de error y se lo va a tomar bien. Gracias. Ok. profe, Sí. Yo cuando evalúo la presión de vapor en 325 Kelvin, creo. A ver. Creo que era así. Aquí, este valor. Sí, me da otro valor y el ejercicio sí sí está bien, creo. No sé por qué. Y habrá que ver el caso. Que tal vez tengas mal alguna décima dentro de la ecuación. O lo tenés de Pero eso propiedad, no sé. Pero eso no afectaría... Ah, puede ser. Ahí está, ¿eh? Ojo con las unidades. Puede ser que tengan otra unidad y que por eso ande todo, pero ahí tengan un resultado distinto. Porque el ejercicio, en el enunciado dice claramente el compuesto y las unidades. Así que a prestar atención a eso. Bueno, este ejercicio era un ejercicio clásico de sólidos. De sólidos no hay mucho más que ver que... perdón, el otro, el 2, era un ejercicio clásico de sólidos con alfa y beta, que lo teníamos como dato, así que no había mucho más que ver. Y el primero era un ejercicio de líquidos, dando una ecuación de estado, con la ecuación de estado de alto, y bueno, pidiendo algunos resultados. Profe, una duda. Eso que estaba diciendo recién de el pequeño margen, a mí me pasó al revés. Yo puse un decimal más y me lo marcó como mal. Claro, ese es otro tema. Por ahí, poner más decimales te pone peor, no sé. Ok. Ya lo voy a investigar. Decime tu apellido. A ver si tengo tu título acá. B larga. ¿Cómo es? B larga o RGHI. Bien, Borgi, dale. Yo me voy a fijar después que vos pusiste más decimales. En vez de poner 37,064, puse 37,0645. Ok. Profe, ¿se puede fijar también para la ejecución 37,06? Claro, yo ahí voy a agrandar el margen para que lo tome a todo eso. Pero o sea, mi más gran duda era si ponían más decimales. Que acá veo que alguien lo puso y bueno, quiero ver qué pasa con eso. Sí, yo también, profe, puse más decimales. Puse igual que Fran. Listo. Dale, sí, ya lo voy a ver y lo voy a corregir. Dale. Así que, bueno, los ejercicios eran sencillos, ¿no? O sea, no sé qué les pareció a ustedes. Pero eran sencillos, bueno, es más que nada como para ir siguiendo que ustedes los van haciendo y que los pueden aplicar. Tal vez más adelante les entre a dar una vueltita de rosca, busque alguna cosita más distinta. Pero no se va a salir mucho de lo que son ejercicios de las guías.
¿Está? Profe, yo tengo una duda, Sí, pero no es de esto. ok. Es de la... A mí me cuesta entender cómo funciona la herramienta root. Ujú. No entiendo. Bien. Digamos que lo hago porque lo veo en el video, pero no entiendo el fundamento, cómo funciona. Si me lo puedo explicar. Sí. La herramienta root, a ver si tengo algún ejemplo aquí. El otro, no sé. Bueno, la herramienta root es una herramienta que, como su nombre lo dice, es para despejar una raíz, ¿sí? O despejar un valor incógnita dentro de una ecuación. Por ejemplo, yo tengo una ecuación que es, tenemos esta ecuación de estado, ¿sí? Donde yo tengo volumen molar en función de temperatura y de presión. ¿Está bien? Entonces, yo si quiero averiguar un volumen molar, con tal de darle la temperatura y la presión, me da el volumen molar. Ahora, si yo tengo el volumen molar como dato y una temperatura como dato, y quiero obtener la presión, ¿sí? Utilizo esa herramienta, por ejemplo, yo tengo un volumen molar, vamos a llamarlo B.2, y va a ser igual a... B.2, 0,155 litros por mol. Estamos hablando de líquido, por eso es bajito. Y una temperatura, vamos a poner presión, B.2 de 100 atmósferas. ¿Ah? Y yo quiero despejar cuánto vale la temperatura para ese par, ¿sí? De volumen molar y presión. Entonces, lo que yo hago es decir que estoy buscando mi T2, ¿sí? Y va a ser igual a la herramienta root, y root me pide dos argumentos. El primer argumento es que yo tengo que hacer una resta, ¿sí? De, digamos, dos cosas que se puedan restar, o sea, que sean equivalentes en unidades, y que una sea una de las ecuaciones. Por ejemplo, yo conozco el valor de volumen molar y tengo una ecuación de volumen molar. Entonces yo voy a poner el B.S en función de T, que todavía no le voy a decir nada, y de P.2, porque la tengo como dato, menos B.2, porque es mi dato. Ese es el primer argumento. O sea, una resta que se tiene que hacer cero. ¿Está? Sí, profe. El segundo argumento sería lo que estoy buscando, que sería en este caso la temperatura. Esta es una forma de armar el root. Si lo armamos así, a la variable que estoy buscando le tengo que dar un valor inicial, o sea que yo le voy a llamar t.i. Y por fuera de la herramienta voy a definir cuánto vale t.i. Lo que va a hacer ese valor inicial es que root toma ese valor, lo coloca dentro de la ecuación, ¿sí? La P la tiene definida como P2, ¿sí? Entonces le da el valor de T, calcula cuánto da el volumen con esa temperatura inicial y lo compara con este valor que tiene acá. Si este argumento no se le hace cero, sigue buscando valores. Y busca valores hasta que este primer argumento se haga igual a cero. ¿Está bien? Entonces yo le pongo, por ejemplo, una temperatura de, no sé, vamos a poner 300 Kelvin. ¿Sí? Y ahí ya resolvió el root, le pido que me dé el resultado, y es un montón de temperatura, 19.000 grados, ¿sí? Bueno, si yo hubiese puesto otra temperatura, esto debería dar igual, ¿sí? En este caso, tiene un solo resultado para temperatura. Para el caso de las ecuaciones cúbicas, que cuando yo busco volumen molar, como tiene tres resultados para un mismo par, temperatura y presión, me va a dar una de las raíces, la primera que encuentre. Por eso, para ese caso no es muy conveniente. Pero para este caso, que sí es un solo valor que voy a encontrar, es conveniente y es mucho más rápido. Y en el caso que nos dé el error flotante, ¿era acá o no? Y le tenemos que dar un valor más chico. Exacto. El error flotante, Claro. bueno, a ver, ¿qué es el error flotante? Es cuando no encuentro el resultado, ¿sí?
Entonces, cuando no encuentro un resultado, va a arrojar uno de esos carteles. Lo que hay que ver es revisar la ecuación que uno está usando, porque generalmente ahí está el problema, y después ver, bueno, si está bien armado. ¿Tá? No depende de la temperatura inicial o del propio root. Muchas veces depende de la ecuación que está tomando. ¿Tá? Les quería comentar, otra forma de armar el root sin poner un valor inicial afuera es dejarlo así, como T, sin darle un nombre como inicial, poner otro argumento más, ¿sí? Que serían un límite inferior y un límite superior para que pruebe. O sea, yo le voy a dar un rango rango de valores, en donde root va a probar los valores de T y va a ver si el volumen se le hace cero. Entonces, en rango de valores, si yo más o menos conozco dónde anda, que si yo puedo poner 500 Kelvin, ahora que ya sé el resultado, coma 50.000, porque daba como 20.000 creo, y le pido el resultado, me da 19.000 Kelvin, ¿sí? Si yo hubiese puesto acá menos, a ver, 10.000, no encontraba el error, no encontraba el valor, ¿sí? Entonces, te va a aparecer ese cartel, y si yo le pongo, por ejemplo, 20.000, sí lo encuentro. Esa es otra forma de armar el root, ¿está bien? No sé si aclara un poco el tema o no. Sí, profe, mucho mejor. Perfecto. Lo vamos a usar un montón, así que si hay alguno que tiene duda, lo vamos a seguir usando, y si me preguntan de vuelta en el diagrama lo explico de vuelta y lo van a saber usar después. Profe, ¿puede volver a mostrar cómo calculaba el porcentaje? Porcentaje en el otro. Bien, así. Bueno, acá lo que pedí era cuánto era el porcentaje de aumento del volumen molar, ¿sí? Por cada 10 grados Kelvin. Entonces yo lo que hice es armar, primero, resto el volumen de alto, en donde yo a la temperatura 1 le sumo 10 grados Kelvin, la presión se mantiene constante, le resto el volumen de alto original, entre 1 y P1. ¿Está bien? A todo eso le divido por el valor original y le pido que me arroje el resultado en porcentaje. O sea, sería, digamos, el 100% es el volumen de alto original. ¿Tá? Como yo voy a aumentar, tengo que ver cuánto aumenta. Porque fíjate que si yo ahora lo que hago es, vamos a ponerlo acá abajo, y le pido que me dé el resultado, vamos a buscar el litro por mol, y me da 0,124, ¿está bien? Digamos, el original era 0,123. Entonces, tengo que ver, y la resta de estos dos, copio, en litro por mol, a ver si se ve, sí, un valor muy chico, me da eso, ¿sí? Entonces, esta diferencia que me da de aumento, yo lo comparo con el valor inicial, que eran los 0,123. Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Queda más claro? Sí, tenía problemas con la unidad del porcentaje, porque me daba, Bueno, acá, que se ponía sí, como unidad. a ver, o lo ponen por 100 y lo voy a entender, o sea, por ejemplo, yo acá directamente hice la fracción, le pido igual y me da ese número. Acá lo que hago es poner unidades de porcentaje, y así de esa forma me arroja ese valor. Pero lo mismo si hubiese puesto toda esta fracción por 100 y no me daban la unidad de porcentaje, les daba el mismo valor también en porcentaje. ¿Está bien? Profe, ¿le puedo preguntar algo del ejercicio 2? Vale. O sea, ya sé que está mal, pero ¿hay el volumen cero inicial?
Ujú. Usted multiplica el 1 sobre la densidad por el peso molecular. Ujú. Yo puse el peso molecular sobre la densidad y me da otra cosa. No sé si Es lo mismo. es por algo de... Esto es lo mismo que decir peso molecular sobre densidad. Claro, sí, pero no sé, o a lo mejor será otra cosa. Puede ser otra cosa, sí. No, porque en realidad esto es, digamos, no hay mucha vuelta que darle, o sea, es eso. Está bien. ¿Eh? Sí, digamos que estas cosas, calcular un volumen molar a partir de una densidad o el número de moles, ¿sí? Son cosas, digamos que básicas, ¿no? Como que las tienen que tener bien incorporadas. Bueno, Yo quiero hacer una consulta del 2. Vale. Si bien me dio mal el resultado, pero, o sea, yo puse como que el volumen total era el volumen final menos el inicial, donde consideré que el volumen inicial era el volumen saturado de T0 y P0 y el volumen final de T1 y P1, pero no, bueno, no me dio. Pero es mal esa forma de razonarlo. Perdón, ¿en este ejercicio o en el anterior? En el 1. No, en este, el volumen total. ¿Me puedes repetir qué hiciste? Puse el volumen final, que lo consideré como el volumen saturado de T1, P1, menos el volumen inicial, que, o sea, lo consideré como T0 y P0. ¿Pero por qué hiciste esa resta? No entiendo. O sea, porque consideré como que el volumen inicial era con respecto a la T0 y P0 y el volumen final con T1 y P1. Claro, pero lo que te está pidiendo es el volumen total. O sea, digamos, la consigna era, uno tiene el volumen total que ocupará 1 kilo de aluminio a 423,25 atmósferas. O sea, no pedía una resta ni nada. O sea, era el volumen de un bloque de aluminio, nada más. Digamos, el B0 solamente está para la ecuación. Por eso. Bien, gracias, profe. Sí, yo No lo había considero. es como que veo que te complicaste un poco capaz, pero era claro, o sea, solamente tenemos digamos, un bloque de aluminio y hay que ver qué volumen tiene, nada más. Ahora sí la entiendo. Gracias, Ok. profe. Bueno, de lujo. Bien, chicos, ahora con este parcelito cerramos todo lo que es, cerramos la guía de lo que es ecuaciones de estado, para gases, para líquidos y para sólidos. Esto lo vamos a usar de acá en adelante hasta que terminemos termodinámica, ¿sí? Así que lo que viene ahora ya es la unidad de primera ley y evaluación de propiedades de sustancias puras, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es cortar esta sesión de Zoom. Esperen que voy a ver. Profe, ¿yo le puedo preguntar una cosa de mi ejercicio? Más fuerte puede ser. Profe, ¿ahora me escucha? Sí, medio bajo te escucho. Yo quería preguntarle del porcentaje, Ahí. porque yo sí hice eso que usted dice, pero con Sí. números. Sí. Y me cambió un montón el resultado, pero hice la relación matemática que tenía que hacer. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, con el tema del cuestionario tenemos que ser medio estrictos con el resultado. Porque ya por el tema de los decimales, que pongo más, que pongo menos, ya te pone mal o te pone bien. Si vos haces, que me imagino lo que hiciste es escribir los valores, estos valores a mano, ¿o no? Claro, ¿eso está mal? Sí, lo que pasa es que acá tenés que tener en cuenta que este número no es solamente este número, tiene un montón de decimales más. Claro, sí, no lo Entonces, tuve si en vos cuenta. lo truncás acá, entra a meter mucho error y el resultado no va a ser exactamente igual. O sea, vas a entrar dentro de un margen de error más grande. Claro. ¿Cuánto te dio a vos para saber? Me dio 0,80 y algo. Ah, no, pero tenés mucho A mí error. me dio lo mismo. Y es lo que me pasó. No sé ¿Hicieron si también es- con los números? Claro. Sí, lo Sí, que pasa es que profe. hay mucha diferencia.
A mí también me pasó y usé la unidad de litro por mol, así que debe ser por eso. Sí, hay mucha diferencia. Mucha diferencia. A mí, profe, Eh, me dio 1,008%. bueno, ahí también hay bastante diferencia, pero ya me parece que hay otro error ahí, otro problema. Acá, por ejemplo, si ustedes iban a hacer eso, tal vez convenía usar un centímetro cúbico en vez de litro por mol. Que ahí ven un poco más de detalle de cuánto tiene, ¿no? ¿Ven? Si van a hacer eso, por ahí busquen un número un poco más grande. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar con la nueva guía. En la nueva guía vamos a ver primera ley y vamos a ver evaluación de propiedades de sustancias puras. Yo ya la voy a habilitar, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dejar habilitado la nueva guía. Bien, ahí ya pueden descargar la nueva guía. Avísenme si no la están viendo. Les voy a habilitar también el foro para todos los ejercicios. Lo voy a mantener ahora como hice en el último. O sea, va a ser, digamos, por cada ejercicio va a ser uno distinto. Y también van a estar los videos de los primeros ejercicios. Así que vayan descargando la guía, así vamos a ver de qué tratan los ejercicios. Y tenemos que hacer un cambio, yo tengo que hacer un cambio de aula, porque necesito una pantalla táctil. Así que vamos a cerrar esta sesión de Zoom, y quiero que abran la sesión de Zoom. A ver, les voy a compartir. Quiero que abran la sesión de Zoom, esta que está aquí. La que decía sesión de Zoom, clase práctica 9 del 4 del 21. ¿Está? O sea que cerramos esta sesión de Zoom y abren esa otra y ya arrancamos con la nueva guía en mano y vamos a ver los ejercicios de esa guía y el desarrollo de ecuaciones. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Listo? Yo voy a habilitar el otro Zoom y ya nos vemos en la otra hora.